Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate, ya estamos vía telefónica con Carlos Ortega, que está en Lima, Perú, lugar donde está asilado. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Patricia, un gran saludo y gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes y tu radio escucha. Bueno, Carlos, estábamos comentando en el primer segmento todo lo que está pasando en Venezuela, los niveles de represión, cómo el régimen ha cruzado la línea roja, igual que lo hizo el 11 de abril. Mañana se cumplen 15 años. Y por cierto, que yo estaba recomendándole a la gente que no cayera en esto de los saqueos, porque el saqueo solamente afecta al dueño del comercio y beneficia al gobierno, que lo que está buscando son excusas internacionalmente para poder hacer lo que hicieron hoy, Carlos. Sí, en eso hay que ser muy cuidadoso. Yo creo que las protestas hay que tener sumo cuidado de no afectar a gente o a terceros para que el gobierno justifique la represión. De tal manera que yo creo que el sitio adecuado, el más conveniente realmente frente a esta manifestación, a esta voluntad del pueblo, principalmente del pueblo del Caracas, de tomar las calles, deberían de realizarla en la autopista, sobre todo en la autopista Francisco Fajardo, donde realmente se han desarrollado las grandes concentraciones allá en nuestro país. Así es. Carlos, quiero que hablemos un poco, haciendo historia de hace 15 años, historia que vivimos además juntos, luchando ahí, ya los dos estamos en el exilio. Las diferencias que hay entre este 11 de abril, que es mañana, y el 11 de abril de hace 15 años, cuando el pueblo obligó a Chávez a renunciar. La diferencia es abismal. Y tú lo sabes perfectamente, Patricia, y lo acabas de señalar, que participamos realmente en esa jornada que libró el pueblo de Venezuela hace ya 15 años. La diferencia es abismal, como te dije al principio. Sin embargo, el pueblo venezolano estaba suficientemente claro en lo que representaba este proceso revolucionario del difunto. Y cuando hablamos de diferencia abismal, teníamos, por ejemplo, existía medicina, había alimentos, los supermercados todavía estaban abastecidos, había todavía cierta seguridad en el país, no habían tantos corruptos y narcotraficantes y terroristas como los tenemos en los actuales momentos. Sin embargo, el pueblo mayoritariamente protestó y en las calles de Caracas y en el interior del país echó del poder al difunto en esa oportunidad. Fue una tremenda jornada que libró ese pueblo, pero la falta de operación de operadores políticos nos condujo a que sectores militares principalmente, regresaran nuevamente al señor Chávez al poder. Lo restituyen al poder. Y ahí está la consecuencia de ello, lo que padece nuestro país, que somos realmente, es muy triste y muy doloroso esta situación por la cual está atravesando la patria, pero que yo sigo siendo un optimista y seguramente que nos escuchan, y tú, Patricia, de que con el concurso y la participación de los venezolanos y en estos momentos que se encuentran también en las calles de Caracas, vamos a lograr rescatar la democracia y la libertad en nuestro país. Carlos, estaba leyendo el comunicado, no lo leí completo porque es muy largo, de la Mesa de la Unidad Democrática, y ellos dicen que la línea es seguir en la calle y no van a caer en la tentación de este llamado a elecciones que hizo el fin de semana Nicolás Maduro, elecciones regionales que son alcaldes y gobernadores, ¿no? Sí. Bueno, si eso es así, realmente mi reconocimiento a la MUD, porque creo que seguir la línea electoral o el canal electoral que como demócratas es la que nos corresponde, pero como no estamos bajo un régimen democrático, sino existe en Venezuela, es un régimen dictatorial, mal pudiese la MUD caer nuevamente en la trampa como cayeron el final del pasado año, donde se fueron a la mesa de diálogo, la que nosotros calificamos de la mesa del engaño. Aquí realmente no hay posibilidad, allí no hay salida electoral en nuestro país
definitivamente allí lo que hay es que echar ya definitivamente, salir ya de forma definitiva de este régimen dictatorial que existe en Venezuela, y cada uno de nosotros asumir el rol y la responsabilidad que tenemos con nuestra patria en ese proceso de reconstrucción y refundación del mismo. ¿Cómo estás viendo la jornada de calle? Tú eres un conocedor de este tema, tú fuiste el gran convocante. Había alguien, un analista que decía la semana pasada aquí, Carlos, que tú fuiste fundamental definitivamente para aquella ruptura que hubo el 11 de abril, para que Chávez renunciara y para que la gente se sentía como dirigida, orientada, cuando tú convocabas a la calle en Venezuela. Ahora este convocante está como más disuelto, o digamos que más disperso, porque hay, por un lado está María Corina, hay como muchos líderes al mismo tiempo. Está María Corina por un lado, Enrique Capriles por el otro lado, la Mesa de Unidad como organismo, etcétera. ¿Cómo ves tú a la gente? Porque la verdad es que yo pensé, fue una de las que pensé, que la Semana Santa iba a ser un desactivador de la calle. Bueno, fíjate, el 11 de abril, y tú eres, pues, insisto, tú eres testigo de ello, el éxito de esa jornada se debió precisamente a que allí se practicó la verdadera unidad. Los diversos factores de la sociedad venezolana activamente trabajamos para lograr el objetivo, y ese objetivo era la salida del difunto del poder. ¿Qué ha pasado de allí, qué ha pasado desde ese 11 de abril hasta la presente fecha? Bueno, mira, se dispersó la dirigencia en nuestro país. Cada quien asumió el rol que le corresponde desde el punto de vista político partidista, y muchos con apetencias personales que lo estamos presenciando en este momento. Y eso no puede ser frente a un régimen de estas características, como está esta dictadura. Eso hay que apartarlo. Aquí no es un problema ni de Primero Justicia, de COPEI, de AD, o de Bandera Roja, o BP. No, es un problema, es Venezuela. Y hay que actuar de manera unitaria. Fíjate lo siguiente, y esto es importante, la pregunta está importante, porque la mejor demostración que pueden dar en estos momentos los factores de oposición, que yo he sido un severo crítico de ellos, es que hasta ayer cada quien andaba por su lado. Hasta ayer nosotros lo calificábamos de colaboracionista, de ser tan responsable de la situación que vive Venezuela como la propia gente del gobierno. Hoy podemos decir que se unieron, se integraron y están viendo el problema desde el punto de vista unitario. Ojalá esa unidad se conserve, sea preservada, para que los objetivos sean logrados. Yo creo que es el mejor ejemplo que podemos dar, y valga la acotación acá, la diferencia que existe hoy entre lo que fue la MUD a finales del pasado año, cuando se le entregó al gobierno o al régimen, a la que existe en los actuales momentos, donde los dirigentes políticos de oposición están al frente de la manifestación, de las manifestaciones, de la toma de la calle. Y eso tenemos que conservarlo, tenemos que preservarlo. Y yo estoy en ese sentido, si seguimos en esa misma línea, vamos a lograr el objetivo. Y el objetivo es que se repita, ¿verdad? Pero con la experiencia que tenemos, un nuevo 11 de abril, y Maduro realmente se ha echado del poder. Carlos, vamos a ir a un corte y vamos a hablar de uno de esos líderes, ¿no? O pseudo líderes, de Manuel Rosales. Acabo de dar la información porque la gente se pregunta dónde está Manuel Rosales. Bueno, está en la península de Paraguaná pasando sus vacaciones de Semana Santa. Y ayer estuvo en una panadería, se gastó 300.000 bolívares en cositas que compró para el séquito ese con el que él anda, ¿no? Yo quiero que al regreso refresquemos un poco, y que tú, que conoces bien a Manuel Rosales, fuiste compañero de Manuel en el exilio, hables un poco de lo que significa Manuel Rosales en este momento en Venezuela, en este momento de traiciones, ¿no? Que hablemos también de la inhabilitación de Enrique Capriles. Y yo comentaba la semana pasada, Carlos, que
Enrique Capriles llegó a la gobernación precisamente porque inhabilitaron a Enrique Mendoza. Y entonces como en ese momento nadie se opuso a eso, pues él fue gobernador gracias a eso, pero ahora le toca la inhabilitación a él. Me dicen que Primero Justicia, porque además hay calle, pero cada partido está preparando sus candidatos a las regionales, y eso hay que decirlo. Eso hay que decirlo, que ellos están, por un lado en la calle, pero por el otro lado se están preparando para las elecciones regionales, que van a lanzar a Carlos Ocaris a la gobernación de Miranda, dado que Enrique está inhabilitado. Pero el gobierno tiene una candidata que es de Un Nuevo Tiempo, porque el gobierno está preparando sus candidatos de la oposición. O sea, el gobierno está ya haciendo la lista de quienes en la oposición va a permitir que sean candidatos. Al regreso vamos a hablar de todas esas cosas con Carlos Ortega. Ya volvemos.